Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Gracias como siempre por acompañarnos. Y seguimos estudiando los restantes documentos del Nuevo Testamento, esto es, las cartas universales. En esta ocasión vamos a mirar la segunda carta de Pedro, una carta que ha sido cuestionada desde la antigüedad, veremos por qué, y con ello tratar de abarcar toda la documentación. Recordemos que formó parte del basamento, el fundamento del cristianismo durante el primer siglo. Con respecto a esta carta segunda de Pedro, vamos a acordarnos del viaje del apóstol Pablo, por la relación, el segundo viaje misionero, por el que en algún momento de ese viaje el Espíritu Santo le prohibió que se metiera en cierta zona. Y es llamativo que esa zona es a donde Pedro escribió su carta. Así que vamos a mirar entonces rápidamente el segundo viaje misionero del apóstol Pablo entre los años 49 y 52, tal como estamos mirando allí en la imagen. Aquí pues miramos cuando, de acuerdo a Hechos, capítulo 15, última parte, principio del 16, el apóstol sale en su viaje misionero con Silas, esto es por Siria, Cilicia, llega hasta la zona de Derbe, Listra, y entonces el texto continúa así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahí estamos mirando en el mapa, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ahí está puesto en color rojo, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otra vez en rojo, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y el viaje misionero continúa. Pero nos llama la atención estos dos lugares prohibidos por el Espíritu Santo, o al menos impedidos para que fueran Pablo y su compañero pudieran predicar en esa zona del Asia Menor. Miremos entonces el texto de la carta de Pedro, esto es, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1, leemos así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dando a entender con ello que esta segunda carta de Pedro, si bien no menciona destinatarios, es el reflejo de una anterior carta que leemos ahora, que donde sí se mencionan los destinatarios de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, esto es la primera carta, al comienzo de la primera carta, a los expatriados, es decir, aquellos que fueron arrojados de su patria, de la dispersión, de la diáspora, por lo tanto, mayormente judíos, es a quienes Pedro escribe en su anterior carta, en las ciudades, y ahí menciona las localidades, el Ponto, vemos ahí arriba en rojo donde queda, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia o el conocimiento anticipado futuro de parte del Padre. Bien, vamos a mirar entonces el marco histórico de esta segunda carta de Pedro. Veremos que efectivamente fue una carta muy discutida desde la antigüedad. En los manuscritos más antiguos griegos, esta epístola sencillamente se titulaba Petru B o Beta, es la pronunciación en griego, que significa de parte de Pedro, segunda carta en este caso. Compárese con el título de la carta anterior que también decía de Petru Alfa. Entonces, de parte de Pedro, primera carta. Desde los primeros años se ha debatido mucho en cuanto al autor de la segunda carta de Pedro. Es el caso de Orígenes, que vivió en los años 185 y murió por el 254 aproximadamente, que es el escritor más antiguo que dio nombre a esta carta que se le atribuía a Pedro, pero no tenía nombre. Expresa dudas en cuanto a su autenticidad, como escribe Eusebio en su Historia Eclesiástica, en el libro sexto, cita que ya vamos a leer en un rato más tarde. Otro tanto ocurre con Jerónimo, este padre de la iglesia que muere por el 420 de la era cristiana. Él también dice que habían surgido preguntas en cuanto al estilo de la epístola. Aún otros padres de la iglesia albergaron grandes dudas en cuanto a la carta, o a lo sumo la rechazaban por completo. Miremos entonces lo que Eusebio va a escribir al respecto. Dice de Orígenes, en la Historia Eclesiástica, libro sexto, capítulo 25. Y Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, esta es la opinión que tiene Orígenes, contra la cual no prevalecerán las puertas del Hades,
dejó una sola carta por todos reconocida. Esto es un detalle interesante, que la primera carta a Pedro sí era aceptada, y entonces la segunda, vamos a ver que en gran medida es rechazada porque se compara el contenido de la segunda con la primera, y hay ciertas situaciones que vale la pena comentar. Y agrega entonces Orígenes, quizás también hay una segunda, que es el tema de estudio de hoy, pues se la pone en duda. Junto con esto, con Orígenes, Eusebio da su propia opinión. En el libro tercero, él escribe en el capítulo 25 lo siguiente: estos, los libros antedichos que él había citado en el párrafo anterior, son los que están entre los libros admitidos, entre ellos Primera de Pedro y aún Primera de Juan. En cambio, de los libros discutidos y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, tenemos, y enumera entonces las restantes cartas que realmente eran objeto de discusión, lo que llamamos cartas universales. Bien, acá la carta llamada de Santiago, aún la de Judas, la segunda de Pedro, que es nuestro estudio, así como las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean de parte del evangelista o ya sea de otro del mismo nombre, porque en la antigüedad se creía que estas cartas procedían de algún anciano, esto es una nota de un padre de la iglesia, que también se llamaba Juan. Por lo tanto, no había seguridad de que procediera de aquel discípulo amado de parte de Jesús. Un pensamiento más de Eusebio dice: solo se reconoce una epístola de Pedro, que era la primera. Esta la usaban los antiguos ancianos como irrefutable en sus propias obras. Pero la que llaman segunda epístola no ha sido aceptada como canónica. Esto es a los tiempos de Eusebio. Recién unas pocas décadas más adelante, va en un concilio de Cartago, ya vamos a mirar, ahí ya es aceptada como canónica. Pero, no obstante, ya que muchos la han considerado útil, su lectura, la de esta segunda epístola, ha sido respetada junto con las otras escrituras. Es decir, fue ganando aceptación porque veían que la lectura era útil, pero debido al origen de la carta, pues se dudaba a quién pudiera pertenecer. En verdad, como no hay otras más citas de autores directos de los dos primeros siglos, sino solamente alusiones aisladas, que se sugiere que entonces la carta era conocida. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía se expresaron dudas muy definidas sobre esta carta, principalmente con la segunda, dijimos, de Juan, tercera de Juan, y aún con el Apocalipsis, debido a que no se encontraba en la Peshita, esta Biblia siríaca. La segunda epístola de Pedro no fue aceptada en el canon, sino a partir del concilio de Cartago, dijimos, en el año 397, en que ya fue reconocida en el occidente. Dado que segunda de Pedro es contrastada con primera de Pedro, y por ahí veremos el argumento que se utiliza mayormente, varias objeciones, vamos a mirar por lo menos 6, contra segunda de Pedro, debido a que no responde al estándar de primera de Pedro. La primera que era reconocida primitivamente como de autoría petrina. Entonces, las razones que vamos a exponer son las que los primitivos padres de la iglesia presentaban como razones de duda contra la autenticidad petrina de esta segunda carta, y juntamente vamos a dar las respuestas a cada objeción. Bien, entre la primera y segunda carta de Pedro, entre las dos cartas comparadas, hay diferencias de estilo, de términos usados e incluso aún de ideas. En primera de Pedro hay una gran influencia de la teología paulina. En cambio, en segunda de Pedro solo se reconoce la importancia de Pablo, pero no la influencia, no se ve influencia de Pablo en la segunda carta de Pedro. Vamos a ver los versículos. Miremos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, 2:13 en adelante, y lo vamos a contrastar con una carta de Pablo. Miremos entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Fíjense la autoridad o la hegemonía que se dan a las instituciones humanas. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora comparémoslo con la teología de Pablo en Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Va a decir algo similar. De allí entonces se supone que Pedro habrá sido algún devoto, estudioso, o por lo menos respetaba el pensamiento de Pablo, o que
Pedro era tributario de Pablo, recibía influencia de Pablo. Es un argumento que se utiliza, cosa que no aparece en la segunda carta de Pedro. Veamos entonces Romanos 13:1, también el respeto hacia las autoridades civiles, como dice Pedro en la primera carta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uno pensaría así, ¿por qué motivo una carta es genuina? De hecho, recordemos, los primitivos padres de la Iglesia, ya aceptamos este hecho, la primera carta era irrefutablemente reconocida. Pero al estudiar las razones, hay quienes deducen, como estamos mirando, por la influencia, la supuesta influencia de Pablo en esa carta. Como no la hay en la segunda carta, supuestamente entonces no es Pedro el influible, el que sufrió influencia de Pablo. ¿Es correcto ese razonamiento? Vamos a mirar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Allí el respeto que Pedro manifiesta al apóstol Pablo. 15 y 16 también. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice acá, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta es la única mención que esta carta hace de Pablo. Bien, en cuanto al estilo, e incluso el uso de ciertos términos allí que hay entre una carta y la otra, es un hecho evidente que Pedro, que era un palestino, recordemos un galileo de poca cultura, cuya lengua materna era el arameo, él no tenía estudios para poder manejar el griego, aunque quizás lo conocía, como para redactar una carta de una tendencia, como es la primera carta, de una tendencia diferente a la segunda carta. Sin duda, es seguro que él recurrió a la ayuda de un secretario para la redacción de la epístola, para que pudiera ser escrita en griego. Si Pablo, que manejaba la lengua griega con soltura, él usó evidentemente de secretarios. Este es el caso al final de la carta a los romanos. Ahí menciona que se valió de Tercio. Dice, yo Tercio que escribí la epístola les mando el saludo. Y luego Pablo, y yo de mi propia mano les mando mi firma. Entonces Pablo, escribiendo la carta, que recurriera a secretarios, ¿cuánto más podemos esperar de Pedro, que tenía menos cultura que Pablo, para que usara de secretarios y aún quizás influyeran en lo que es la redacción del texto, no en el pensamiento, sino en la forma de escribirlo, al escribirlo en griego? Es el caso, por ejemplo, de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, donde Pedro menciona que quien le escribió la carta fue el gran compañero de Pablo, Silas o Silvano, aquel que fue reconocido como profeta por parte de los apóstoles, un hombre ciudadano romano también, que Pablo argumenta allí al final del capítulo 16, luego de la paliza que le dieron los azotes, los ciudadanos filipenses contra Pablo. Allí Pablo argumenta que siendo ciudadano romano, Pablo y Silas, cómo es que hicieron ese atropello. Bien, entonces vemos a Silas, una persona preparada, por lo tanto, él es el redactor de la carta, como vemos a continuación en la primera carta, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano o Silas, recordemos, es la misma persona, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual vosotros estáis. Como no aparece mención de secretario en la segunda carta, esto no significa que no hubiera usado de algún secretario para que el griego pudiera salir adelante, aunque se diferencia en estilo, por supuesto un estilo subido, interesante, que vamos a mirar ahora, que muestran que Pedro muy probablemente no estaba a la altura del griego para reflejar esos pensamientos.
Recordemos entonces que la segunda carta va a ser diferente de la primera por los propósitos que se persiguen y de ahí en consecuencia la terminología que se utiliza. Así que esto es una explicación que damos respecto de por qué difieren una carta y otra. Otro argumento que se utiliza para criticar la paternidad petrina en la segunda carta, recordemos, no hay duda con la primera, es que mientras ambas cartas contienen bastante material escatológico, esto es, con respecto a los asuntos del fin, no obstante no coinciden porque estos temas del tiempo del fin se los presentan desde ópticas diferentes. Por ejemplo, en la primera se habla reiteradamente del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, mientras que en la segunda el énfasis va a ser diferente, va a hablar solamente de la parusía, es decir, de la venida de Cristo. Vamos a comparar esto y a ver si se oponen o si refleja que hay dos autores allí. En verdad, creemos que estos argumentos no alcanzan para dividir la paternidad petrina en ambas cartas. Creemos que las dos cartas proceden del mismo autor, Pedro. Vemos entonces en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y el 13. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, y ahí entonces habla del Apocalipsis de Cristo. Recordemos, la palabra Apocalipsis es revelación. Si bien aquí usa otra palabra, la manifestación de Jesús cuando Él aparezca. O miremos el versículo 13. Está hablando de eventos futuros, lo que llamamos escatológicos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea nuevamente manifestado. O también en el capítulo 4, versículo 13, otro ejemplo de este planteo que hace la primera carta de Jesús, de Pedro, acerca de la aparición de Jesús, de la manifestación, del Apocalipsis, que eso significa revelación. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, allí sí la palabra en griego es apocalipsis, de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero ahora, al compararlo con la segunda carta, miramos en el capítulo 1, versículo 16. Allí, más que aparición o revelación o manifestación, va a hablar de venida. Y creemos que son sinónimos. La venida de Jesús es también la revelación de su gloria. Es decir, una cosa se complementa con la otra. Y por lo tanto, ¿por qué no puede venir de parte de un mismo autor? Recordemos, estamos presentando los argumentos de los críticos, quienes intentan dividir la paternidad petrina en la segunda carta. Leemos pues entonces, segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, ahí está la palabra parusía en griego, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahí estamos mirando que el autor de esta carta está mencionando que él fue testigo, como lo va a decir en ese y en otro texto al cual ya vamos a volver. Miremos también en el capítulo 3, versículos 4 y el 12, también similar argumento del autor de esta segunda carta. Siempre segunda carta estamos mirando ahora para comparar la segunda con la primera. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su parusía? Notamos, al comparar las cartas, la segunda enfatiza más la parusía, esto es la venida, la presencia. Seguimos leyendo todavía más ese versículo, el 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento o venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. También el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la parusía, la venida, la presencia del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Muy bien, aquí entonces estamos mirando la segunda objeción. Creemos que no tiene peso que el tratamiento escatológico de los asuntos del fin haya una contraposición o contradicción. Al contrario, más bien es un complemento. Aún más,
Aunque en la segunda carta de Pedro, es curioso, se pone en duda la parusía, la venida del Señor, tal actitud no procede de los creyentes, sino más bien de los incrédulos, especialmente de los falsos maestros, cuando al comienzo del texto menciona, vamos a mirar, así que este cuestionamiento de la parusía más bien es una reafirmación de la parusía, no es una duda de la revelación del Señor. Miramos entonces en la segunda carta ahora, pero el capítulo 3, los primeros versículos, especialmente del versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. Ahí tenemos ya entonces esta gente burlona que se va a burlar también de la parusía, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, este es el argumento, ¿dónde está la promesa de su parusía? Por lo tanto, vemos que más bien esta segunda carta es una reafirmación de una doctrina capital, medular del cristianismo, como es el retorno de Cristo, Jesús así lo prometió, y que a la vez es una denuncia de los falsos maestros que ya estaban pululando en el primitivo cristianismo. Mientras que la parusía de Jesús es totalmente cierta y hay una real espera de ella. Aquí en la segunda carta, como miramos, los burladores la niegan y entonces hay que reavivar la esperanza en los cristianos, que es posible que para el tiempo de la escritura de la carta de Pedro, segunda carta, la fe de los hermanos pudiera ir decayendo con estas nuevas doctrinas que pululaban y sobre todo cuando uno baja la guardia en la vigilancia, en la perseverancia de la oración y aún de la fe. En síntesis, en ambos escritos el segundo advenimiento del Señor es afirmado, por supuesto, aunque desde perspectivas distintas. Esto es algo que vale la pena tomar en cuenta. En primera de Pedro, otra de las críticas que se dicen también es que hay un lenguaje sencillo, es verdad, muy práctico, mientras que en segunda de Pedro hay un griego especial. Y por lo tanto, como Pedro, pescador arameo, si es que tenía conocimiento de griego, ahora va a escribir en forma pulida. Tal es el caso de que los eruditos citan por lo menos 23 casos de lo que se llama hapax legómena, que son palabras que ocurren una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es llamativo, es decir, no aparece más en el Nuevo Testamento. Hapax legómena también lo hace Pablo, en algunos casos hasta él necesita de palabras que él tiene que inventar, hipérboles, esto ocurre en la carta a los Efesios, que no aparecen en la literatura griega antigua, porque la descripción que él tenía acerca de Cristo y lo que él quería decir era más grande que las palabras que estaban a mano. Y él, como sí conocía el griego, podía crear algunas palabras, lo que diríamos quizás neologismos. Bien, es lo que caracteriza a Pablo en alguna de sus cartas. Pero en el caso de Pedro, él, ya dijimos, 23 casos de esta situación. Además, algunas palabras pertenecen al lenguaje religioso y filosófico helenista, o sea, griego, tanto en la forma como en el contenido, es decir, a ciertos ambientes. Es el caso, por ejemplo, vamos a mirar algunas palabras claves que en los días del primer siglo, especialmente por el ambiente gnóstico, eran palabras claves, palabras que tenían un segundo significado del común que tiene actualmente, como lo podemos mirar. Es el caso, por ejemplo, de la segunda carta, capítulo 1, versículo 2. La palabra epignosis es en griego, pero miremos cómo lo traduce en español. Gracia y paz os sean multiplicadas en el epignosis de Dios y de nuestro Señor Jesús. Miramos ahí, no obstante, era una palabra que los gnósticos usaban. Y de allí uno se hace la pregunta, ¿por qué Pedro, si es el autor, no usa la palabra común, que era gnosis, no epignosis, que era una palabra más filosófica? Otro ejemplo es, ahí nomás en el versículo 3, Eusebia, de ahí deriva el nombre propio para femenino, pero miremos cómo se expresa en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la Eusebia, esto es piedad. También otra palabra que solía usarse en lenguaje religioso y filosófico. Otra palabra más la miramos en el versículo 5.
Miremos en el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe arete, que es virtud. Otra palabra, arete griega, que también se usaba en ese lenguaje. Y aún incluso expresiones como la que miramos en el versículo 3, Theos dynamis se dice, pero miremos cómo lo expresa aquí el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y esa otra vez, esa palabra, divina fuerza, divino poder, es una palabra técnica que se usaba en lenguaje religioso y filosófico. Cuanto más la que viene del siguiente versículo, que se dice en griego, Theos, koinonos, physis. Miremos cómo lo pone el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases al 6 y esta expresión. Participantes de la naturaleza divina. Y entonces uno se preguntaría, es una expresión técnica, digamos, avanzada. ¿Cómo es que Pedro la puede utilizar? Bien, recordemos que ya hemos afirmado que si en la primera carta Pedro se valió de un amanuense, dijimos en 5:12, Silas, en la segunda, aunque no menciona amanuense, es muy probable que él se haya valido. Pero también, ¿por qué no ver los parecidos que hay en ambas cartas? Esto es lo que importa. Y es que abundan parecidos. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver allí 2:9 con la expresión virtudes o excelencia. ¿Sabe el Señor? 1 de Pedro, capítulo 2, 9, vamos a comparar con la segunda de Pedro, 1, 3. Bien, ahí tenemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, notemos, las virtudes. Y esta palabra, ¿recordamos cuál era? Era arete. También la cita en la segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Así que era una palabra que, si bien se usa en lenguaje filosófico, también se usa en lenguaje vulgar. Y ahí entonces uno comienza a pensar de los críticos que están ya queriendo exagerar el caso, si se entiende el argumento. Vamos entonces a 2 de Pedro 1:3. Si en la primera se nos decía que fueron elegidos para anunciar las virtudes, aretes, ahora vamos a ver en la segunda de Pedro 1:3 lo que dice allí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aún en el versículo 5 vuelve a aparecer también la palabra arete. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud, esa excelencia que había que añadirle. Miremos otro ejemplo en 1 de Pedro 4:1, el concepto de que ha roto con el pecado. También reaparece en la segunda carta. Con estos argumentos queremos decir que hay más bien más paralelos en ambas cartas que oposiciones. Bien, 1 de Pedro 4:1, leemos así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado, ha roto con el pecado. Miremos este pensamiento reflejado ahora en la segunda carta, capítulo 2, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Noten ahí, no se sacian de pecar, no cortan de pecar, no rompen, no terminan con el pecado. Esta es la expresión que aparece también en el original, tanto en una carta como en otra. Vemos otro ejemplo acerca del amor fraternal. 1 de Pedro 1:22. 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal. Ahí aparece entonces, amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente. Esta expresión aparece también ahora en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7.
Vosotros también, poniendo toda diligencia, versículo 7, 1:7. A la piedad, afecto fraternal. Ahí estamos mirando. Entonces ya había aparecido ese concepto en la carta anterior. Y un ejemplo más es prestar servicio. En la primera carta, capítulo 4, versículo 11, aparece esa expresión y la misma reaparece en la segunda carta. 4:11 de la primera carta leemos: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Notemos, si alguno presta servicio, si alguno ministra. En 2 de Pedro 1:5 vamos a ver algo similar también. Prestar servicio, ministrar, pues son sinónimos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es decir, ustedes, poniéndole la diligencia, hagan esto, ministren de esta manera. Bien, con esto queremos decir que no hay oposición, miramos, y las objeciones van cayendo por su peso. Aún incluso la relación de la segunda carta de Pedro con los escritos de Pablo en general. Muchos eruditos creen que era difícil que las epístolas de Pablo ya se hubieran coleccionado durante la vida de su autor o de la vida de Pedro y que hubieran sido recogidas de las diversas iglesias a las cuales habían sido enviadas. Recordemos que el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, 15 y 16, él menciona que las epístolas de Pablo, había gente que las torcía para su propia perdición. La pregunta es, epístolas, ¿ya estaban colectadas las epístolas? E incluso él menciona en casi todas las epístolas. Entonces, al decir si eran casi en todas, pues habría habido una colección para decir si estas no son todas, o al menos casi, y por lo tanto, en vida de Pablo o Pedro ya había una tal colección, cuando en verdad no sería lo propio que esa colección fuera reconocida décadas más adelante o en el siglo siguiente para poder hablar con más propiedad. Ya están las cartas colectadas de Pablo. Este es el número de cartas. Este es un argumento que se utiliza para negar que sea Pedro el que escribió esa expresión. Vamos a leerlo otra vez. Voy a invitar a que miremos 2 de Pedro 3:16 ahora. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Notemos allí cuando menciona todas las epístolas, esto daría a entender como que ya había una colección. Ese es un argumento que se utiliza. Esta gente, los críticos afirman con seguridad que durante ese tiempo, esto es el primer siglo, no podrían haberse considerado como escrito autoritativo las cartas de Pablo. Más bien, siglos después, o por lo menos décadas más adelante, tal vez en el segundo siglo. Por otro lado, se cuestiona también que en la segunda carta, el texto que hemos leído, se eleven las cartas de Pablo al nivel especial de las otras escrituras, igualándolas en inspiración y autoridad al Antiguo Testamento. Es otra de las críticas también. Otra vez repasamos 2 de Pedro 3:16 para que reparemos en ese detalle. En otras palabras, como que este pensamiento de Pedro vuelve en contra de Pedro. Si se capta la crítica de estos estudiosos, eruditos que intentan investigar quién es el autor de esta carta. Cuando al final dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, esto es del Antiguo Testamento, para su propia perdición. En consecuencia, igualar las cartas de Pablo al nivel del Antiguo Testamento y en consecuencia hacerlas tan inspiradas y autoritativas como el Antiguo Testamento, estos críticos dicen, eso no pudo haberse dado durante el primer siglo o en vida de Pablo o de Pedro, más bien tuvo que producirse décadas más adelante, más apropiadamente durante el segundo siglo. En cuanto a la referencia de Pedro a las epístolas de Pablo, debe reconocerse que no se sabe con exactitud cuándo comenzaron a circular las epístolas de Pablo, ya sea separadamente o como colección. Recordemos que había epístolas que se perdieron. Esto nos lo cuenta la carta a los Colosenses, capítulo 4,
cuando él envió esa carta a los de Colosas y les dice allí: la carta que envía a la Odisea, ustedes léanla, y la que les envía a ustedes, que la lean los de la Odisea. Hagan intercambio de cartas. Es decir, Pablo escribía muchísimo, pero que para ese tiempo sean cartas autoritativas. Recordemos que la carta de Pedro, ambos murieron muy aproximadamente a la misma fecha, año 67. Y si Pedro escribe esto, reconociendo que está al nivel del Antiguo Testamento, no sería mucho decir para el tiempo. Es decir, aunque el apóstol escriba, es igual al Antiguo Testamento, durante ese tiempo. O sea, lleva un proceso la canonización, el reconocer la autoridad de un escrito de alguien de peso, como lo era Pedro, discípulo del Maestro, o aún Pablo, que él defendía su derecho a ser apóstol por la aparición de Cristo camino a Damasco. Pero el proceso de canonización, de reconocimiento de autoridad, lleva un tiempo. El punto de estos críticos es: ese tiempo fue tan prematuro, tan rápido, que en vida de estos autores ya eran cartas canónicas al nivel de las otras escrituras. Aunque por lo general los eruditos creen que esto debe haber ocurrido en la segunda mitad del primer siglo, o del siglo II, es más apropiadamente hablar del siglo II, en realidad no hay ninguna prueba de que no sucediera durante la vida del apóstol. Recordemos que así es como se expresa el apóstol Pablo, cuando él dice que su palabra no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. Esto lo dice en la carta a los tesalonicenses. O aún cuando lo que él predicaba, los bereanos, Hechos capítulo 17, 11, se menciona que ellos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento para ver si las cosas que Pablo enseñaba eran así. Y si eran reconocidas, pues entonces venía con autoridad similar a la del Antiguo Testamento. En otras palabras, la enseñanza, la doctrina, en tanto concordara con el Antiguo Testamento, los bereanos lo reconocían como procedente del Señor, más argumentando Pablo que su ministerio procedía directamente, como él dijo, no lo recibió de hombre, sino directamente de Jesús, camino a Damasco. Por lo tanto, lo que él escribía y decía era reconocido de mucho peso en el primer siglo. Al considerar la extensión e intensidad de la actividad misionera de Pablo y su consiguiente importancia en la iglesia apostólica, y el hecho de que se encontró varias veces con Pedro, no parece irrazonable concluir que las cartas de Pablo quizás circularon aún antes de la muerte de este apóstol, Pablo, y que Pedro admitiera que había indoctos e inconstantes que las torcían para su propia perdición. El otro problema que Pedro clasificó las epístolas de Pablo como pertenecientes al resto de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso no se puede considerar como una prueba absoluta de una fecha tardía para la segunda carta de Pedro. No hay ninguna prueba de que Pedro no pudiera haber reconocido esas epístolas como divinamente inspiradas. Sobre todo porque Pedro escribe acerca de inspiración y Pablo escribe acerca de inspiración. Ahora vamos a ver los textos. Pablo creía que escribía guiado por la inspiración del Espíritu Santo. Miremos dos ejemplos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40, donde él reconoce en lo que él escribe que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esas cartas llegaban luego a otros lugares, como dice Pedro, que los inconstantes e indoctos tuercen. Pero miremos la expresión de Pablo, escrita a los Corintios. Pero a mi juicio, más dichosa será esa mujer si se quedara así, es decir, en la condición en que está, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es un capítulo problemático, el tratamiento de ese capítulo 7 acerca de las mujeres, ya que había mucha fornicación. Recordemos el contexto de ese capítulo. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, dice Pablo, bueno es al hombre no tocar mujer. Pero si es propio que se case y el padre de ella quiere, que lo haga. En fin, el argumento que viene hablando capítulo 7. Pero notemos que ahí se expresa, creo tener el Espíritu de Dios. O también primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Donde reconoce que habría falsos maestros, que el Espíritu Santo pues los tendría que desenmascarar. Primera de Timoteo 4, 11.
Dice allí, muy bien, ahí tenemos 4:1, efectivamente. Pero el Espíritu dice claramente, notemos, el Espíritu Santo va revelando y se lo reveló a Pablo. Por lo tanto, con esto Pedro puede reconocer que Pablo puede hablar autoritativamente porque el Espíritu le revela. ¿Qué cosas? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Notemos que Pedro mismo va a referirse a ello en la segunda carta, capítulo 1, del 19 al 21, respecto de la inspiración del Espíritu Santo. Si Pedro reconoce en Pablo que el Espíritu Santo funciona en él, ¿cómo no va a funcionar en el mismo Pedro? Cuando es el mismo Espíritu que habla a ambos, en distintas circunstancias, lógicamente. Miremos acá cómo lo expresa Pedro en su segunda carta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, notemos ahora, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es, quienes dieron la palabra de Dios, los profetas de la antigüedad, ellos hablaron por Espíritu Santo. Y es lo que leemos a continuación. Último versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos siendo insuflados, soplados por el Espíritu Santo, es como dice allí el texto. Bien, ahí vemos entonces la influencia del Espíritu Santo, tanto en Pablo como en Pedro. Por lo tanto, esto ya era reconocido aún en el primer siglo. Aún vemos una crítica más. En el capítulo 3, segunda de Pedro, 3:4, allí se menciona a los padres, en alusión aparente, ya sea a los fundadores de la fe cristiana o a la primera generación de los discípulos. Y esto haría pensar que el escritor es más bien un escritor de época tardía. Leemos pues entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, los burladores, que dice el versículo anterior, ¿dónde está la promesa de su parusía, de su venida? Porque desde el día en que los padres, y estos padres son, lógicamente no dice quiénes, pueden ser los antiguos, pueden ser los modernos, pero fijémonos que hace un contraste entre estos padres que durmieron, y haría alusión quizás a los predicadores que anunciaron esto de la venida, nuestros antiguos predicadores, es decir, la generación anterior de predicadores. Notemos cómo sigue el texto. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, desde la creación hasta el tiempo en que los padres predicadores murieron, todo está igual. Al decir padres, entonces, podría hacerse referencia a una alusión de que la primera generación de apóstoles ya pasó y estamos con una segunda, por lo tanto, el escritor sería de una generación posterior. Si Pedro muere en el 67 aproximadamente, el escritor supuestamente sería posterior. Muchos especialistas no dudan en decir que estamos en presencia de un escrito pseudoepigráfico, es decir, un libro o carta cuyo autor utiliza una especie de seudónimo. Esto es el apóstol Pedro, es como se presenta allí al comienzo de la carta. Considerado el hecho bajo los parámetros de nuestra cultura moderna, lógico, esto resulta antiético. O sea, o segunda de Pedro fue escrita por el apóstol, o se trata sin duda de una falsificación. Entonces, en respuesta a esto decimos que no solamente comienza con la forma común, de paso lo vamos a leer, segunda de Pedro 1:1, cómo se presenta allí entonces el autor de la carta. Cuando dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, para identificarse él mismo como su autor, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Sino que el que la escribió afirma que fue uno de los que estuvieron con Cristo en el monte de la transfiguración. Reparemos esto en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Es un detalle muy importante. O sea, el autor o estuvo allí en la transfiguración o se pasa de falsario, diciendo que es Pedro el que estuvo
en la transfiguración, pero ni una cosa ni una otra, y por lo tanto podemos aceptar una carta de esa naturaleza como inspirada y también canónica. Leemos pues entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y notemos lo que sigue. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Comparémoslo con Mateo capítulo 17. Vamos a leer estos versículos, del versículo 3 en adelante, allí la experiencia de la transfiguración y Pedro. De paso, leemos desde el 1 quizás, porque ahí menciona que estuvo Pedro en el grupo selecto de aquellos 3 discípulos elegidos por el Señor para llevarlos al monte de la transfiguración. Leemos entonces Mateo capítulo 17, 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los Zebedeos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bien, a esa experiencia Pedro se está refiriendo allí en la segunda carta. Reiteramos, o es Pedro o un falsario, o es una cosa u otra. Y los escépticos, pues, si quieren sostener sus puntos, ya vamos a ver algunos detalles que muestran que realmente es Pedro el que escribe aquí la carta, aunque lo hace con otra temática. Otro argumento más que se utiliza en la crítica es la relación de segunda de Pedro con la epístola de Judas. Es bastante la interdependencia, una comparación cuidadosa de segunda de Pedro desde el comienzo del capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, todo el capítulo 2 y los 3 primeros versículos del capítulo 3, con Judas a su vez, desde el versículo 4 hasta el versículo 18, 14 versículos de un lado de Judas y un capítulo completo en segunda de Pedro, revela que estos libros tienen muchos pasajes en común. La pregunta es, ¿quién es la fuente de quién? ¿O quién copió a quién? ¿Quién es primero antes que el otro? Esa es una pregunta. Y entonces muchos autores se inclinan por Judas como que es anterior a Pedro. Vamos a verlo quizás en más detalle cuando estudiemos Judas. Pero por lo pronto, aunque hay eruditos que han llegado a la conclusión de que el autor de segunda de Pedro se apoyó en Judas, sin embargo, este es un detalle interesante. En Judas 17 y 18 parece ser una referencia a segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 3. Y ahí notamos que por la preeminencia que tiene Pedro al decir que es el apóstol del Señor y que estuvo en el monte santo, allí creemos entonces que uno es más bien dependiente del otro. Y especialmente, cuando ya estudiamos Judas en detalle, por los tiempos. Mientras que Pedro habla que estas cosas de los perversos y maestros ocurrirán en un futuro, en el caso de Judas es como que ya se ha producido. Lo que da a entender entonces que Judas sería posterior. Pero vamos a ver los textos. Miremos en Judas 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que este Judas está refiriéndose a los líderes apostólicos. Por lo tanto, él podría ser de una generación quizás inmediatamente posterior. Leemos el 18 también. Los que os decían, en el primer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. A ver, ¿quiénes decían estos? Bien, miremos en 2 de Pedro capítulo 3, ¿quién es uno de esos apóstoles que decían semejante cosa? Que en los últimos días vendrían burladores según sus malvadas concupiscencias. Este es un versículo importante para afirmar que Judas está siendo posterior al citar a los apóstoles que dirían el argumento que ahora estamos leyendo en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 3. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días
vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, como lo decía allí la carta de Judas en el versículo 18. Aunque los argumentos contra la autenticidad de segunda de Pedro tienen cierto peso, no se va a negar, cuando se lo ve desde un punto de vista puramente científico. Sin embargo, no puede ser presentado como una prueba. Cuando los acertos del libro son considerados desde un ángulo espiritual, son una poderosa razón para rechazar cualquier teoría que relegue la epístola a los días posteriores a los apóstoles, a generaciones posteriores, cuanto más del segundo siglo, que es el argumento que se utiliza por estudiosos modernos. Especialmente cuando muchos de los problemas que afronta esta carta se pueden explicar de un modo satisfactorio. Lo cierto es que la carta de Pedro, resumiendo, está dirigida a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habíamos leído en el capítulo 1:1, lo que presumiblemente se refiere a los lectores de la primera carta. Acordémonos cuando él dice en el capítulo 3:1, esta es la segunda carta que yo les escribo con limpia conciencia para que tengan memoria de las palabras dichas por los profetas y del mandamiento dado por Jesús y por los apóstoles en nombre de Jesús. Pedro fue martirizado no después del año 67, después de Cristo. Se cree que su segunda epístola fue escrita poco antes de la muerte del apóstol. No se puede saber de qué lugar él la escribió, pero muy probablemente pudo haber sido Roma. Mientras que en la primera carta hay una cristología marcada, en la segunda carta más bien se habla de Jesús como objeto de conocimiento. Pero el autor naturalmente está persiguiendo otro propósito. El tema de la primera carta era pastoral, mientras que en la segunda carta va a abordar mayormente los peligros de los falsos herejes, como aparece en la segunda carta, en el segundo capítulo. En el capítulo 1 anima refiriéndose a su propia experiencia y a la palabra profética, mientras que en el capítulo 2 los amonesta contra los falsos maestros. Y en el capítulo 3 trata acerca del rechazo de la promesa del retorno de Jesús por parte de los burladores, mientras que concluye con la afirmación de la certidumbre de la segunda venida y una exhortación a fin de que estén preparados para ese gran acontecimiento. De los textos escogidos de la segunda carta de Pedro, vamos a extraer los siguientes. Por falta de tiempo no podremos mirar más textos, pero quiero invitarles a que miremos en la segunda carta, el capítulo 1, solamente citamos de memoria lo que llama la escalera de Pedro. Son 8 virtudes, se enumeran 8 asuntos allí, desde el versículo 5 en adelante cuando dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que si ustedes hacen estas cosas nunca caeréis. Es llamada entonces los 8 peldaños de la escalera de Pedro. Muy interesante porque prestarle atención cómo uno debiera crecer en el conocimiento y en la gracia, que así es como termina esta carta también. Ya dijimos que él es testigo presencial, así es como termina el primer capítulo de la segunda carta. Allí testigo presencial de la transfiguración de Cristo. Y por lo tanto, él exhorta a que confíen, no estamos siguiendo cuentos artificiosos, sino que nosotros mismos vimos. Pero también tenemos la palabra bíblica, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha. Es decir, les doy testimonio con lo que yo vi, pero está la palabra de Dios a la cual creer. Es decir, ambos argumentos. El testimonio del apóstol, Jesús había pedido que los apóstoles hablaran en nombre de él, pero junto con eso la palabra bíblica también. Y en el capítulo 2, pues él va a citar a los falsos maestros. Y un detalle interesante de mostrar es que mientras compara a los ángeles rebeldes contra el Señor, así los maestros también rebeldes contra Dios y que tendrán castigo, como ocurrió con la gente antediluviana, con los de Sodoma. Hay un detalle que en minutos queremos compartir y es la mención extraña del tártaro que aparece en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 4, cuando dice que Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que los envió. Allí la palabra griega es tártaro. Infierno se traduce en español. De hecho, hay 3 palabras
que se usan, o sea, la palabra infierno en español, para referirse a tres palabras distintas. En idioma griego, dos, Hades y Tártaro, y una hebrea, el valle de Hinnom, Gehenna, y las tres se traducen como infierno. Para decir, y allí el argumento que usan ya en tiempos modernos, que Pedro en esta carta enseña de una llamarada eterna, porque efectivamente era el significado de Tártaro en la antigüedad. Es la zona más baja, el Hades, la morada de los muertos, y el Tártaro más abajo, tan separado del Hades como la tierra del cielo. Esto aparece en la Ilíada, es mitología griega, son palabras de la mitología griega, Hades y Tártaro. Pero aquí, que al leer el texto, no menciona que se están quemando en un fuego, sino que fueron lanzados a un abismo profundo. Esa es la traducción más adecuada para la palabra tártaro, aunque figura aquí como palabra infierno. Este es un detalle interesante para tomar en cuenta. Queremos agradecerles, amigos, que nos han acompañado en esta exposición, decirles que estos temas están guardados en la página donde ustedes miran ahora y que seguiremos exponiendo estas cartas hasta completar los documentos del Nuevo Testamento, y hasta la siguiente emisión les agradecemos que nos acompañen y nos veremos entonces hasta la vuelta del panorama histórico del cristianismo. Hasta entonces. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.